Así fue la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En las tradiciones hebreas, la construcción y destrucción del primero y del segundo templo de Jerusalén tienen una connotación especial. El primer templo, el primer santuario construido en Jerusalén, solo se tienen referencias de su existencia en el Antiguo Testamento, que indican que fue construido por el rey Salomón en el año 957 a.C. y destruido por los babilonios 370 años después. Tras la destrucción del primer templo, los judíos vivieron su cautiverio en Babilonia, pero pudieron retornar a Jerusalén cuando Ciro II el Grande derrotó el imperio babilónico y comenzaron la construcción del segundo templo en el mismo sitio del primero. De este segundo templo sí existen evidencias arqueológicas y escritas, tanto bíblicas como extrabíblicas, y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. La peripecia para la construcción del segundo templo de Jerusalén, así como las dramáticas circunstancias de su destrucción en medio de la revuelta judía y la caída de Jerusalén a manos de los romanos, son un testimonio de la complejidad de la historia de este lugar sagrado. Según el relato que hizo un testigo presencial de los hechos, el historiador judío romano Flavio Josefo, estas historias nos revelan no solo la importancia religiosa y cultural de los templos, sino también la turbulenta historia de Jerusalén y sus habitantes a lo largo de los siglos. El primer templo, determinado por el rey Salomón, marcó la vida de los jerosolimitanos hasta su destrucción por Nabucodonosor II, lo que llevó al exilio babilónico de los judíos. A su retorno, impulsados por Ciro el Grande, los judíos reconstruyeron su lugar de culto, conocido como el Segundo Templo, en un acto que simbolizaba la perseverancia y la fe inquebrantable del pueblo judío. El período del Segundo Templo de Jerusalén fue testigo de la influencia helenística, la revuelta macabea, la independencia bajo la dinastía asmonea y finalmente la dominación romana que culminaría en la revuelta judía del año 66 después de Cristo. Esta revuelta, precipitada por actos de injusticia y profanación, fue el principio del fin para el Segundo Templo. Los judíos, bajo el mando de los celotes, se rebelaron contra el yugo romano, una lucha que terminaría con la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. El sitio de Jerusalén por parte de las fuerzas romanas comandadas por Tito fue brutal y concluyó con la devastación del templo, un evento que Flavio Josefo describe con dolorosa precisión, resaltando la tragedia de un pueblo y la pérdida de un sitio de inmensurable importancia religiosa y cultural. Los relatos de Josefo, junto con las evidencias arqueológicas, nos ofrecen una ventana a los eventos que rodearon la destrucción del templo y la resistencia judía contra los romanos. A pesar de las diferencias en las cifras y algunos detalles, la esencia de la historia permanece: la lucha por la libertad y la identidad en medio de la adversidad. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo no solo significaron una pérdida física para el pueblo judío, representaron también un punto de inflexión en su historia religiosa y cultural. A partir de entonces, la diáspora judía se esparció aún más por el mundo, llevando consigo las enseñanzas, las tradiciones y la memoria del templo destruido. La historia del templo de Jerusalén es una crónica de fe, esperanza, destrucción y renovación. A través de los siglos, ha inspirado a generaciones a recordar su pasado, a reflexionar sobre su fe y a perseverar ante la adversidad. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo es un recordatorio de que, aunque los edificios pueden ser destruidos, el espíritu que representan puede sobrevivir y florecer en los corazones de las personas. Esta narrativa, basada en las tradiciones hebreas y los relatos históricos, ofrece una mirada profunda a uno de los episodios más significativos
y conmovedores de la historia antigua. Nos recuerda la importancia de recordar y honrar nuestro pasado, no solo como judíos, sino como humanidad, para aprender de él y buscar construir un futuro mejor.